Saludos jóvenes. Ya llegamos al generador de corriente alterna. Como última aplicación de la ley de Faraday-Lenz, consideremos una bobina de n vueltas que gira con velocidad angular constante en el interior de un campo magnético uniforme. Como la superficie formará diversas orientaciones respecto al campo magnético a medida que la bobina gire, se puede deducir que la Fm inducida en el generador es la siguiente, que es igual al número de vueltas por el campo magnético por el área por omega por el seno de omega por T. Recordando que la frecuencia angular se puede escribir en términos de la frecuencia f, obtendremos es la misma fórmula, nada más que aquí pues está en términos de frecuencia. Bueno, ¿qué pasa con el generador de corriente alterna? Que sería el generador más básico que pudiéramos hacer. Si bien la energía química, por ejemplo, de las pilas nos produce corriente directa, es aplicar todo lo que vimos anteriormente de campo magnético, esta cuestión de poner un campo magnético y girarlo, bueno, que esté en movimiento. O sea, poner, por ejemplo, aquí funcionan también los motores, que es lo contrario del generador, ¿sí? El motor nosotros lo alimentamos con energía y genera con energía eléctrica y genera energía mecánica. Al generador de corriente, sea alterna o sea directa, nosotros vamos a meter fuerza mecánica. Lo más sencillo es a lo mejor con una manivela darle vuelta a un generador y este nos va a producir corriente. Entonces, como les digo, el generador de corriente alterna es el más sencillo y graficándolo se ve de esta manera, en una onda senoidal. ¿Y por qué es alterna? Porque oscila entre el positivo y el negativo, ¿sí? Si se fijan aquí en la grafiquita, la onda senoidal va por el lado positivo y luego el lado negativo. Esto pues lo podremos ver en el laboratorio con un osciloscopio. Podemos ver ahí la corriente directa, la corriente alterna. Pero pues estamos en casita, entonces pues no podemos verlo tan fácilmente. Aquí tengo un pequeño generador. Cuando yo le doy vueltas aquí a la... Si quieren, voy a dejar de compartir pantalla para que se vea más grande. Ay, ¿cómo quito la compartición? Ah, sí. No, se pausa. Aquí stop share. Ahí se ve. Sí. Aquí yo le puedo mover la palanquita, giran todos, gira el motor y produce corriente. Aquí ya tengo un multímetro, nada más que pues estoy yo solo, a ver si con dos manos puedo. Voy a conectar las puntas aquí donde se supone que sale la corriente. Ya sé, voy a utilizar mis manos de esta manera. Y cuando yo gire la palanquita va a generar voltaje. Más que se me soltó. Ay, está complicado con dos manos. O sea, si tuviera otra mano, nos estaría un poco más fácil. Aquí como que no está agarrando bien. Otra vez. Ahí se ve, está produciendo corriente eléctrica. Ahorita con las manos pues se me dificultaría darle cuerda constante. Ahí está otra vez en reposo, tiene cero. Sí, pero es la idea. Así es como funciona la mayoría de la energía que usamos. Usamos otras fuentes
usamos, por ejemplo, la caída para una presa hidroeléctrica, la caída del agua haría lo que yo estoy haciendo con mi manita y genera corriente. En otros casos se quema carbón que produce calor y mueve, no sé si es con calor o vapor, lo que hace que mueva otra vez de manera mecánica. Igual la energía nuclear sí la usan para producir mucho vapor, muy caliente, y gira turbinas que generan energía. Dejen, vuelvo a compartir. Y bueno, eso es lo básico del generador. Y les digo al revés, pues ya es un motor. ¿Ok? Entonces es por eso que la corriente alterna tiene una determinada frecuencia y tensión eficaz. En algunos países como Uruguay tiene una frecuencia de 50 Hz y 220 volts. En otros países como Estados Unidos 60 Hz y 110 volts. Nosotros estamos apegados a las normas de Estados Unidos porque todo lo que consumimos viene de allá. Ustedes se traen un aparato eléctrico de Estados Unidos y aquí funciona perfectamente. Pero también en Europa siguen este estándar de Uruguay, que también tiene un Uruguay, de 50 Hz y 220 voltios. Ok, en la gráfica no está la gráfica, puede entenderse. No obstante, el voltaje o tensión eficaz se relaciona con el promedio por ciclo. Usando el teorema del valor medio y promediando la función seno es demostrable que la tensión o voltaje eficaz dada por la siguiente expresión. Voltaje eficaz es igual al voltaje máximo sobre la raíz de 2. Y vamos a analizar el generador de corriente alterna. El alternador del ejemplo 29.4 produce una FEM que varía de modo sinusoidal y por ello genera una corriente alterna. Se puede utilizar un esquema similar para fabricar un generador de corriente directa. Es lo que les decía, el de corriente directa no varía mucho del de corriente alterna, nada más hay que hacer unos pequeños ajustes y con eso. En la figura, ahorita vemos la figura, se ilustra un prototipo de generador. El arreglo de anillos colectores se llama conmutador. Revierte las conexiones al circuito externo en posiciones angulares en las que se invierte la FEM. La FEM resultante se representa en la figura, es la misma figura. Los generadores de corriente directa comerciales tienen un gran número de segmentos de bobinas y conmutadores. Este arreglo suaviza las fluctuaciones en la FEM, por lo que el voltaje terminal no solo es unidireccional, sino prácticamente constante. Este arreglo de escobillas y conmutador es el mismo que el del motor de corriente directa que se analizó en la sección 27.8. La fuerza es simplemente la FEM inducida por el flujo magnético cambiante a través de su bobina giratoria. Considera un motor de bobina. Ok, aquí empieza el problema. Todo eso fue un rollote de los generadores. Considera un motor con bobina cuadrada de 10 centímetros de lado con 500 espiras de alambre. Si el campo magnético tiene una magnitud de 0.2 teslas, ¿a qué rapidez de rotación la frecuencia contraelectromotriz media del motor es igual a 112 voltios? Y aquí vemos ambos generadores. Este primero es el, el de corriente alterna. Ya este motor está un poco más sofisticado. Tiene estas escobillas y anillos colectores que pues están haciendo contacto a los diferenciales A y B. Pero aquí nada más está girando el motor. Esta escobilla y anillos colectores pues es para que pueda girar la espira. Si la vieran de ladito tendría esta forma. En su punto más alto, bueno, aquí se empieza a ver, en su punto más alto es aquí. Este punto, déjenlo, señalo. Vamos. Aquí es su punto más alto, donde genera mayor voltaje. Y aquí es donde vale 0. Aquí vuelve al punto más alto, pero en el lado negativo. Ahí me equivoqué de sentido. Sí, entonces este es el de corriente alterna. Vamos a ver el de corriente directa, que es nada más un truquillo en las escobitas, en las escobillas. Si se fijan aquí le cortaron, entonces cuando da un giro se vuelve otra vez al mismo sentido. Por lo tanto, que si se fijan aquí son onditas, pero todas en el lado positivo. Ya le decimos directa
Más bien porque no alterna entre positiva y negativa, aunque sí oscila sobre los mismos valores positivos. Entonces vamos a echar numeritos con el problema. Bueno, entonces continuamos. Aquí está ya en la pantalla. Esta era la fórmula que vimos ahorita. La de la fuente electromotriz es igual al número de vueltas por omega, por el campo magnético, por el área, por el seno de omega t. Entonces el seno de omega t hay que sacarlo de ahí, resolviendo esta operación. Esto es para el seno WT medio, que sería una integral desde 0 hasta pi w o pi omega del seno de omega t de t sobre pi omega sobre omega. Esto es igual a 2pi y nos simplifica ya para la F media la siguiente fórmula, que sería 2 por el número de vueltas por omega por b por el campo magnético por el área sobre pi. Entonces ya tenemos esto, dijimos que son 500 vueltas, entonces 2 por 500, esto no tiene una unidad. El campo magnético es 0.2 teslas. Pero la fuente, perdón, esta ya la conocemos. Aquí me solté echando números muy rápido. Perdón, ya tenemos esto sencillo. Pero aquí la que nos interesa es omega, que sería la velocidad angular, por así decirlo. O sea, ¿con qué velocidad está girando en nuestro motor? Que es lo que nos preguntaban. Entonces aquí despejamos nuestra velocidad angular, o omega, que va a ser pi. Pi por la F media, que serán 112 voltios. Ahora sí, sobre 2 por 500, que es el número de vueltas, por 0.2 teslas, que es el campo magnético, por el área. No nos dieron el área, pero la calculamos porque era 10 centímetros por lado. Esto nos da 0.1 metros. Resolviendo todo esto nos da 176 radianes sobre segundo, esta velocidad angular. Pero hay que convertirla a revoluciones. Entonces ya tenemos nuestra velocidad, esto no parece una omega. Nuestra velocidad angular, dijimos que son 176 radianes sobre segundo. Y hacemos unas conversiones. Una revolución es igual a 2 pi radianes. Y 60 segundos equivalen a un minuto. Así eliminamos los segundos y eliminamos los radianes y nos van a quedar revoluciones por minuto, que sería lo que nos interesa. Entonces 1680 revoluciones por minuto. Y estas serían las revoluciones que necesitamos para, con estos datos, producir 112 voltios en un embobinado de 500 vueltas con un campo magnético de 0.2 teslas y que nuestra bobina tenga un área de 0.1 metro. Entonces le dejamos hasta aquí. Les voy a dejar ejercicios para que vayan practicando esto y nos vemos la siguiente clase.